Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 14 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo, capítulo 11, de los versículos 25 al 30. Y dice básicamente que la tranquilidad de los pequeños está en Jesús. Dice así: en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Este evangelio que hemos escuchado viene en contraste con lo que Jesús viene hablando anteriormente, en el capítulo 11, versículos 20 al 24, donde el Señor no es bien recibido en las ciudades donde habla. Y dice Mateo, en estos versículos, dice: entonces se puso a reprender a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de los milagros, porque no se habían convertido. Y después empieza a hablar Jesús reprendiendo a estas ciudades. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que con vestidos de penitencia y ceniza se habrían convertido. Y más abajo se refiere a Cafarnaúm, ¿no? Con palabras muy fuertes. Cafarnaúm es donde él empieza la vida pública y hace el primer milagro, es donde está la casa de la suegra de Pedro, y enfrente está la sinagoga donde hace el primer milagro. Dice: hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás, ¿no? Hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás, ¿no? ¿Y qué relación tiene todo este discurso de Jesús contra estas ciudades con el Evangelio de hoy día? Y bueno, cuando Jesús habla de los sabios e inteligentes a los cuales se les va a ocultar el mensaje del reino, se refiere a los soberbios, ¿no? Entonces, allí es donde se relacionan estos versículos. Paralelamente, Lucas, en el capítulo 10, versículo 21 al 22, trae el mismo texto, pero con un párrafo más, que lo quiero citar porque es muy bonito y nos va a ayudar mucho. Y dice Lucas: en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo lo que escuchamos hoy día en el Evangelio: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Y continúa. Quiero hacer énfasis en esto: se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. Primero, estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo, estaba alegre por lo que el Padre había decidido hacer, ¿no? Revelar el reino a los pequeños. Ese espíritu que inunda el alma y nos da sabiduría, amor y paz. Quiero que hoy nos quedemos con esta sabiduría y con esta paz, ¿no? Porque es lo que quiero explicar en este comentario. Paz, que a veces me gusta decir tranquilidad por la situación en la que vivimos diariamente, que tenemos que acelerarnos por un montón de cosas y no encontramos ese espacio para tener paz en el alma, o lo que diría tranquilidad.
De este texto que acabamos de escuchar, ¿no? Que Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo, quiero destacar dos cosas, ¿no? ¿Por qué se alegra Jesús tanto, ¿no? En el Espíritu Santo? Y primero porque Dios elige habitar en los hombres, no solamente crearlos, sino estar en ellos primero, y después elegir a los pequeños, ¿no? De entre los hombres elegir a los pequeños, a los sencillos, a los humildes, a aquellas personas que quieren ser instruidas, aquellas personas que quieren recibir la sabiduría divina, contrario al soberbio que todo lo quiere crear, que está firme en su voluntad de poder crear el mundo y que muchas veces, la mayoría, le queda tan grande, ¿no? Entonces es mucho más fácil encarar la vida conociendo a Jesús, ¿no? Y conociendo lo que Dios nos quiere revelar. Es más fácil, es más tranquilo, es más sabio dejarse enseñar por quien realmente lo sabe todo, que es Dios, ¿no? Hay un verbo que usa ahí Mateo en el texto, que es eclipsas, que es ocultar, ¿no? Ocultar las cosas. Es la otra palabra que está, las cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Son los misterios del reino. Así tenemos en el capítulo 13, versículo 11 de Mateo, dice lo siguiente: Él les respondió: es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. El contexto en el que Jesús habla es cuando explica o narra las parábolas que los judíos o los que no quieren seguir a Jesús no las entienden. En cambio, los discípulos y aquellos pequeños sí las pueden entender. Pero antes de esto dice: yo te bendigo, ¿no? En griego también se puede traducir como yo te pido, yo te rezo, ¿no? Mostrando una relación íntima con el Padre, que ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Como si quisiera decir: estoy tan lleno del Espíritu Santo, tan contento, que quiero, o me sale, decirte gracias, Padre. Y continúa, ¿no? Gracias por revelarle estas cosas a los pequeños. Revelar a los pequeños. Pero también podemos agregar revelar a los discípulos. En el capítulo 10, versículo 42 dice: y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Entonces es importante, ¿no?, unir ese ser pequeño con ser discípulo de Jesús. Y vamos a avanzar con un poquito, ¿no?, un poquito más adelante. No solamente pequeños, no solamente discípulos, sino hijos. Y dice en el versículo 26: sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad, ¿no? Eudoquía dice en griego. Tu voluntad, así lo has querido. Ese es tu deseo, el revelar los misterios de la sabiduría a los pequeños. En el versículo 27 dice: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dos cosas aquí. Es claro que Jesús habla de la filiación divina, o sea de que Él es Dios y que el Padre es Dios y Él está lleno del Espíritu Santo. Entonces está la Trinidad, pero sobre todo hacemos énfasis en la filiación divina, ¿no?, en que Él es el Hijo del Padre, esa relación divina entre el Padre y el Hijo. Juan tiene muchas expresiones de esta relación entre Padre e Hijo. Y por ejemplo en el capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, ¿no?, haciendo referencia
a esta filiación divina. Y después el Hijo se va a comunicar a través de su sabiduría, y acá ponemos el tema de la sabiduría que habíamos dicho anteriormente, con los otros hijos que somos nosotros, ¿no? O sea, no solamente tenemos que ser pequeños, no solamente discípulos, sino hijos, y realmente lo somos. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, dice: y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en temor, antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos realmente hijos de Dios. Y agrega algo más: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. O sea, no solamente pequeños, no solamente discípulos, sino hijos y herederos. O sea, esa filiación que tenemos con Dios no solamente va a ser en esta tierra, sino que va a ser eterna, para siempre. Vamos a heredar el cielo, ¿no? Y esa es la sabiduría que nosotros debemos entender para descansar. De saber que Dios está con nosotros, quiere estar con nosotros y quiere enseñarnos a nosotros todo lo que necesitamos para estar con Él, para recibir esa sabiduría, ese amor y esa paz. Nos dio la sabiduría, nos hace hijos para vivir eternamente junto al Padre, compartiendo su reino y sus misterios. Entonces, ¿qué nos queda, no? Descansemos en Él y en sus palabras de sabiduría y en su presencia en nuestras almas. Y por eso dice el versículo 28, el que sigue: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso, ¿no? Fatigados y sobrecargados. En griego es copiontes, ¿no? Cansado, fatigado, abatido, ¿no? Pefortismenoi, agobiado, con una carga pesada. Entonces todos los que se sientan así cansados, agobiados, abatidos, ¿no? Con una carga pesada, cuando la vida es pesada, ¿no? Y a veces no la sabemos sobrellevar, vamos a Jesús, porque Él va a decir: y yo les daré descanso. Por eso hay que buscar la tranquilidad en Jesús, en lo que muchas veces necesitamos en este mundo, donde todo nos lleva a acelerarnos, ¿no? El trabajo, el cuidar a los hijos, y ahora en estos tiempos hasta la tecnología, ¿no? Y sobre todo que va más rápido que nosotros, y cuando nos damos cuenta de que va más rápido la queremos correr y no la podemos alcanzar, y nos agota y nos deprime, y bueno, y que tengo que contestar este mensaje y escribir 20 emails y preparar esta videoconferencia, y ahora estoy cansado y estoy estresado, como decimos en italiano muchas veces: non ce la faccio più, no puedo más. Entonces, cuando me siento así, paramos y decimos: Jesús, te necesito. Entonces viene Jesús y me dice: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Un descanso que es profundo, no es un descanso solamente material, sino espiritual, que sana el alma, y por consecuencia también el cuerpo, cuando tenemos el alma tranquila, en paz, nos relajamos, descansamos mejor y hasta estamos mucho más alegres, Y si no aprendemos de Jesús, vamos a seguir estresados. Por eso dice Jesús en Juan: aprendan de mí, les he dado un ejemplo.
Y en el versículo 29, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Eso es lo que nos llama a ser mansos y humildes, abrir el alma para que Dios entre y nos dé ese descanso. Y eso es sabiduría. Y Jesús nos muestra su sabiduría, por ejemplo, en Eclesiástico capítulo 51, del 1 al 2, cuando el alma le habla a la sabiduría y le dice: te doy gracias, Rey y Señor, te alabo, oh Dios mi Salvador, a tu nombre doy gracias porque fuiste mi protector. Y entonces la sabiduría que Jesús me dice: acérquense a mí, sometan su cuello a este yugo que es la sabiduría y reciban instrucción. Está ahí, al alcance de ustedes. Vean que sus ojos, con sus ojos, lo poco que he trabajado y qué descanso tan grande he encontrado. Vean con sus ojos lo poco que he trabajado y qué descanso tan grande he encontrado en Jesús. En Él encontraremos ese descanso que tanto estamos buscando. Para terminar, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El Señor nos alivia del peso de la ley y a la vez también nos alivia de todas las dificultades o todos los pesos que tenemos en nuestra vida. Solamente nos pide que seamos pequeños, que seamos discípulos, que seamos sus hijos. Cuando pensemos que la ley o la vida se nos hace muy pesada, recurramos rápidamente a la sabiduría, que así dice Yahvé: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y caminen por él, y encontrarán sosiego para sus almas. Y ahora detengámonos y pensemos, después de este comentario, si Jesús viene a mi alma, ¿no? Si estamos cansados, abrumados, dolidos, si sentimos que la vida se nos ha hecho muy pesada, acerquémonos a Jesús y al Padre diciendo: yo te bendigo, Padre, yo te bendigo, Jesús, y yo te pido, lléname del Espíritu Santo y hazme descansar en tus brazos. Y sintamos su presencia que nos enseña y nos da fuerza y también nos consuela. Que Dios los bendiga y los saludo hasta el próximo comentario bíblico.